Al final yo no miraba como más salidas y lo único que encontré fue salirme de la escuela. La deserción escolar es un fenómeno educativo que actualmente en México 263.041 de los niños de 6 a 11 años no asisten a la escuela y de 12 a los 17 años la cifra aumenta a 2.2 millones de adolescentes. La deserción escolar es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente. En el plano educativo se utiliza el término para hablar de aquellos alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas, entendiéndose por estudios a toda educación que se encuentra dentro del sistema educativo impuesto por el gobierno que rija en aquel estado, primaria, secundaria, universidad, etc. Por otra parte, tenemos dos tipos de deserción. Deserción total, cuando el alumno abandona por completo un plan educativo y no decide regresar, y deserción parcial, cuando el alumno hace lo que generalmente se conoce como una baja temporal y cuando se siente seguro regresa al programa educativo para continuar con sus estudios. Hola, mi nombre es Génesis, actualmente tengo 18 años y estoy cursando sexto semestre en la preparatoria Covach, extensión Rubén Vizcaíno Valencia, pero no siempre fui ahí. En un principio estaba asistiendo en CECITE, zona Río, y fue cuando dejé la preparatoria, pasé al segundo semestre, cuando elegí una carrera que me llamaba la atención, pero conforme estuve en ella lo fui perdiendo el interés. También no tomé en cuenta mi estado económico, siendo que electrónica es una carrera muy costosa. Desde un principio nos pidieron materiales, incluso de la escuela, como uniformes exclusivos de nuestra carrera, y porque si no tenías el uniforme no podías tomar las clases. Deserción precoz, cuando un estudiante abandona un programa antes de comenzar habiendo sido aceptado. Deserción temprana, cuando se abandona el programa durante los primeros 4 semestres. Deserción tardía, entendida como abandono desde el 5º semestre en adelante. Aquí en la escuela aproximadamente al semestre se van entre 11 y 15 muchachos. Tenemos una población de entre 280 y 300 alumnos. Las causas por las que se van son diversas, entre las que se encuentran el que no hay apoyo económico, el que trabajan, los corren de su casa, tienen muchos problemas familiares, entre otros. Dentro de las causas de la deserción escolar intervienen los factores socioeconómicos, generados por bajos ingresos familiares, falta de apoyo familiar. Los factores personales comprenden aspectos motivacionales, emocionales, desadaptación e insatisfacción de expectativas. Factores pedagógicos: repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, falta de motivación e interés, discriminación de compañeros y problemas de conducta. Factores familiares: desintegración familiar, composición familiar numerosa, problemas de salud, discapacidad o muerte, embarazo precoz del adolescente, alcohólicos o drogadictos en la familia. Pues tampoco dejaba de contemplar mi estado económico. Entonces al final yo no miraba como más salidas y lo único que encontré fue salirme de la escuela, dejar de asistir y comencé a trabajar. Y un tiempo después estaba esta preparatoria cerca de mi casa y pues miré una opción y entré. Y actualmente pues ya estoy terminando aquí la preparatoria. La escuela cuenta con becas para obviamente evitar la deserción. Está el Yo No Abandono, está la beca Prospera y pues últimamente a la mayoría, yo creo que el 70% o 80% les llegó la beca Benito Juárez. Además, contamos con un programa institucional que se llama Programa Constrúyete, en el cual miramos temas de valores, donde podemos tal vez rescatar un poquito a los muchachos de que no se nos vayan y ayudarles un poco tanto en su vida pues ahora sí que emocional como en lo académico. Por lo regular, siempre que viene un alumno a darse de baja, no lo dejamos, tiene que venir algún acompañante mayor
pues tratamos de hablar con ellos y por lo regular se quedan. Pero pues ahora sí que estamos para apoyarlos, tengan los problemas que tengan, siempre hay una solución, ¿ok? Entonces, hay que evitar obviamente la deserción. Ya sabemos que ahorita ya en la actualidad piden mínimo la prepa, o bueno, como papelito para cualquier trabajo. Entonces hay veces que aunque ganen poquito dinero en el trabajo, hay que sacarlo, ¿no? ¿Okay? Y pues ya que mis primeros planes fueron como mantener mi trabajo, pero estudiar una preparatoria abierta, cuando se abrió esta oportunidad es como, no lo puedo dejar ir. Es que, no sé, me gusta la escuela y asistir a clases, tomar apuntes, y sabía que en una escuela abierta todo se iba a relacionar al examen final. Pueden que no todas sean lo mismo, pero las opciones que yo tenía sí lo eran. Y cuando ingresé de nuevo a la escuela, recuerdo que tenía mucha motivación, continuar, sacar buenas calificaciones, entregar tareas y salir bien en los exámenes. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de promover conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto en el que se transmite con la escolarización como el que se genera a través de la investigación. Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos.